En el segmento anterior conversábamos con el doctor Boris Medina acerca de lo complicado que es para el paciente con enfermedad renal avanzada la dieta y el manejo dietético, porque había que hacer una gran cantidad de cambios muy radicales. Para conocer mayores detalles con respecto a la dieta del paciente renal, me acompaña esta mañana Marita Parodi, nutricionista, a quien le damos la bienvenida. Marita, muchas gracias por estar con nosotros, muy buenos días, gracias por acompañarnos para hablar sobre esta dieta del paciente renal, en la que creo que todos coincidimos esta mañana que no es muy amigable, no es rica, pues, no es rica, podrá ser muy sana, muy saludable o muy terapéutica para este propósito, pero de hecho un paciente renal, entre otras cosas, la mayoría de ellos están ahí porque les gustó comer demasiado de aquello que era muy rico y no muy saludable, ¿no? O sea, el paciente que es diabético, el paciente que tiene sobrepeso, obesidad, el paciente que tiene ácido úrico alto, entre otras cosas, digo que sea absoluto, ¿no? Las tiene porque durante mucho tiempo, ¿no? Con factores genéticos además que determinaron que lleguen a esa situación, durante mucho tiempo comió muy mal y de pronto tiene que cambiar, pues, sus argumentos de alimentación y tiene que someterse, pues ya lo adelantó Boris, pocas proteínas, poca sal o nada de sal, muchas verduras, mucho de lo que a mucha gente no le gusta comer. Hola Pepe, ¿cómo estás? Es cierto todo lo que dices, Pepe, pero es cierto también que la nutrición es demasiado importante para cuidar ya ese riñón que ya no está siendo eficiente. Así es. Y ha sido por culpa probablemente, como dices tú, de una hipertensión mal cuidada, de una diabetes mal cuidada y de unos hábitos de alimentación muy malos que han terminado afectando la función de ese riñón. Y es cierto también lo que dice, que hay que tratar en lo posible, el nutricionista, de que la dieta sea lo menos fea posible, porque en realidad la dieta renal es difícil para el nutricionista y dificilísima para el paciente, porque a medida que la enfermedad renal avanza es muy restrictiva y se hace difícil de seguir. Boris mencionó algo que a mí me llama la atención y me voy a preguntarte mucho más detalles con respecto a esto. Dice, yo les pregunto a mis pacientes si hay vegetarianos en casa y si les gustaría ser vegetarianos, porque básicamente los pacientes renales con una dieta vegetariana funcionan mejor. Pero una dieta vegetariana para mucha gente es dieta de conejo. Es verdura, más verduras, más verduras. Hay dietas vegetarianas muy ricas, sí, pero hay algo ahí. Al comienzo, en las primeras fases, una dieta vegetariana no tiene mayor problema, pero luego tiene que estar muy bien guiada por un nutricionista, porque si bien los vegetales son muy buenos, hay algunos que son muy altos en potasio y muy altos en fósforo, muchísimos, como el tomate es muy alto, la espinaca, la palta, cosas que son ricas y que habitualmente comemos, la papa, son muy altas en potasio. Y que podría mejorar un tanto la palatabilidad del plato. Por eso hay que escoger los que no son tan altos en potasio ni en fósforo, por eso hay que hacerlo con mucho cuidado. Y la proteína, como indican los nefrólogos, nos van indicando a nosotros según el estadio de la enfermedad renal, si manejamos al comienzo 1 gramo por kilo de peso, luego 0.8 y al final 0.6 gramos por kilo de peso, pero sí necesitamos la proteína porque si no el catabolismo muscular también termina dañando más el riñón. Entonces podríamos manejar algunas proteínas vegetales, pero también hay que tener cuidado, porque por ejemplo lo habitual que uno por sí solo optaría, que sería frijoles, lentejas, terminan altos en fósforo, altos en purinas también, y nos pueden jugar en contra, o sea que tiene que ser bien manejada. Imaginen ustedes, los nutricionistas, cuando tienen un paciente renal o un paciente con una enfermedad crónica en general, se tomarán el trabajo de medir, pesar, calcular en función a la enfermedad, en función al funcionamiento, valga la redundancia, del órgano dañado, y así van estructurando la dieta, dividirán las porciones, las raciones, el número de calorías. Los pacientes renales tienen que tener una dieta hipercalórica, mencionó Boris. Esa hipercaloricidad de la dieta obliga a que tengas alimentos que den un montón de calorías, y los alimentos que más calorías entregan a un organismo son los azúcares o los carbohidratos. Hay que entender que un azúcar no es dulce, ese es un tipo de azúcar. Entonces me refiero a azúcares, a los carbohidratos y las grasas también. ¿Cómo logras tener una dieta?
Cuando hablamos de hipercalórica estamos hablando de cuántas calorías por kilo de peso para un paciente nefrólogo. Todo eso evidentemente depende del paciente y depende del estadio donde está, ¿no? Pero verdaderamente la dieta renal es la dieta en que más cuidado tenemos que tener gramo por gramo. Ahí es trabajo de ingeniería. Por ejemplo, ¿no? El nefrólogo me puede mandar y decir, bueno, este paciente quiero que tenga 0.6 gramos de proteína, no quiero que tenga más de 3.000 gramos de potasio y no más de 1.000 de fósforo. Más de 3 gramos. Miligramos de potasio, ¿ya? 3 miligramos. Entonces, llegar a esa dieta es trabajosísimo, claro. Porque además yo quiero darle al paciente, por ejemplo, si le gusta el chocolate, yo quiero tratar lo que hablabas con Boris, ¿no? Sí. Qué importante es que a veces tengan cosas que les gustan, ¿no? Entonces, para yo darle una cantidad de chocolate en el día donde me paso del fósforo y del potasio, tengo que cuidar el resto, ¿no? Entonces es bien importante. Una herramienta que es bastante buena, hablando tú de cómo ayudo a la dieta hipercalórica, por ejemplo el aceite de oliva, sí. que es una buena grasa que me va a ayudar para la función cardiovascular. Y te da calorías. Calorías, 0 proteína, 0 potasio y 0 fósforo. O sea que es un amigo espectacular, sodio, ¿no? Y 0 sodio. Para que yo llegue a una dieta que me faltan calorías a veces, es una herramienta buenísima para alcanzarla. ¿Qué tanto sodio puede tener la dieta de un paciente renal? En principio y en digamos, teoría, en condiciones normales una persona sana, ¿cuánto es lo máximo de sal que puede consumir al día? Y vamos a hablar una cucharita al día. ¿Ya? Eso sería... Una cucharita al ras, supongo, ¿no? Sí, o sea, no que colmada, tenga 2.400 de sodio. Por eso una cucharita de 5 en todo el día, contando los alimentos que contienen, sal. Sí, que contienen sodio. El paciente renal, en principio, la mitad. ¿Ya? Ya, o sea, ahora, media cucharadita. Claro, depende del estadio, porque claro, ya cuando están en estadio 5, cuando ya es otro tema la diálisis, porque ahí pueden necesitar sodio, ¿no? Ese es otro tema. Pero en las fases iniciales hay que cuidar el sodio desde un principio. Es más, paciente con hipertensión, paciente con diabetes, paciente obeso, tiene que mirar la sal con mucho cuidado, porque ya estás cocinándote un problema renal a mediano o largo plazo, ¿no? ¿Cómo no? Está clarísimo que el cuidado de la diabetes y de la hipertensión, como lo ha dicho el doctor previamente, es fundamental. Y ahí la nutrición juega un rol importantísimo. A un paciente potencialmente renal, le convendría más evitar tener hipertensión y diabetes con una buena dieta, porque va a ser más adecuada a su gusto que llegar a ese extremo. Claro. Va a cuidar un riñón y el deterioro va a ser muchísimo más lento si desde entonces cuida su peso, cambia estilo de vida, actividad física, mantiene a raya esa presión arterial y por supuesto la glicemia, ¿no? Esta dieta que tú calculas para el día, ¿la mantienes en las 3 comidas principales o fraccionas porciones? Fracciono, 5 ¿Por qué? Lo general. Por varias razones. Uno, por la glicemia, porque de repente una comida muy copiosa va a tener una carga glicémica muy alta, ¿no? Entonces si yo lo reparto va a ser mejor, ¿no? Y además que a veces en esos breaks puedo darle el gustito que puede ser chiquito, ¿no? ¿Cómo no? Entonces hay que inclusive comentaba yo antes con el doctor, con Boris, yo tengo un paciente con 94 años, que tiene una dieta bien restrictiva, pero por ejemplo él toma un whisky al día. Yo a los 94 años no hago ninguna dieta. Pero por eso él se cuida en la dieta y está regio y toma su whisky al día. Todos los whisky del mundo, no me importará cuánto esté mi creatinina. De los 94 años, lo último que quisiera es seguir mirando este país y el mundo y lo que pasa alrededor. Yo creo que 94 años. Pero sí, yo conozco gente de más de 90 años que ya por la misma edad tienen un deterioro en la función renal, como explicó Boris, pero también además ya muchos de ellos pueden tener falla renal agregada. Así es. Y su dieta pues es complicadita, ¿no? Sí. Pero se toma un vasito de whisky, mira, me has dado esperanzas. Sí, pero cuida el resto, él prefiere su whisky. Ahora, con eso no estoy diciendo que el whisky es bienvenido para la enfermedad renal de ninguna manera. Pero 94 años es un gusto que Marita, se da. tú compartes esta opinión que yo tengo de que el paciente en pleno uso de sus facultades mentales y con capacidad de decidir sobre su vida pueda discutir con su nutricionista o con su médico tratante la mejor opción de tratamiento. Claro que yo creo que es válido, ¿no? La nutrición el médico el nutricionista profesional de la salud que lo atiende debería darle la información completa, ¿no? Y ponerse de acuerdo con las opciones. Pactar, ¿no? todo se pacta. A mí me encanta eso, entonces, pero te quito esto y te doy esto, sí, claro, pero vas a caminar un poquito más al día, todo se llega a un arreglo, porque la idea es que sea un cambio de estilo de vida y no una dieta que cuando se termine. Mira, mencionaste una frase, una palabra, perdona. En una entrevista uno tiene que evitar palabras que le puedan dar pie al entrevistador a que le pregunte más cosas. No, pero dijiste caminar.
actividad física. Un paciente con enfermedad renal que está sometido a dieta, ¿lo mandas a hacer actividad física coordinada con su médico tratante? Coordinada con el nefrólogo en los estadios iniciales, por supuesto, porque eso va a mejorar la hipertensión, la diabetes. ¿Qué hacemos con el calcio? Porque los pacientes nefrópatas tienen pues un deterioro y un desbalance entre el calcio y el fósforo, ¿no? Eso es sobre todo en estadio 3 cuando ya, o 4, cuando el fósforo no se elimina y se queda alto en la sangre, ¿no? Y entonces eso empieza a generar problemas con el calcio. ¿Qué hacemos con los huesos del paciente? Y aparte el problema que tenemos ahí es que cuando das lácteos, das mucho lácteo, le das mucho fósforo. Entonces te juega en contra. A veces, digamos, y los suplementos no son lo más indicado. Hay que tratar con la dieta, buscar alimentos que contengan calcio, se da vitamina D también. Pero sí es algo que se tiene que mirar, ¿no? Los pacientes nefrópatas tienen huesitos más débiles, son como galletitas de soda, y el potasio, ¿no? Es básico, el potasio, porque si el potasio sube te mata. Pues. ¿Cómo no? El potasio sube y te mata, y entonces en el estadio 3 y 4 ya no se maneja bien el potasio y hay que tener cuidado con las verduras. Hay fruta, por ejemplo un plátano, un jugo de naranja, no te vas a poder comer. La palta, el salmón, que está bueno para miles de cosas, para esto es ¿Cómo calculas el contenido de potasio por los alimentos? ¿En función al peso del producto? O sea, dices, un tomate por cada 100 gramos tienes tantos miligramos de potasio, por cada 100 gramos de palta tanto, yo lo hago por la dieta. Así es. Yo lo hago por la dieta, porque yo termino poniendo ya, le voy a, digamos, por ahí ya se muere por el plátano, por ahí sí le doy medio plátano, pero como el plátano tiene tanto potasio, tengo que utilizar alimentos bajos en potasio en el resto del día. Alrededor de 400. No me acuerdo exacto, pero alrededor de 400 debe tener un plátano. Más que el tomate. Depende, porque sí, más que el tomate, porque el tomate tiene un porcentaje de agua también. Otro tema es los fluidos, porque a veces el médico manda un control de la cantidad de agua en el día. O sea, el tema es bien complejo. La dieta en el paciente renal es demasiado importante. Tiene que enamorarse de una nutricionista para cuidar su riñón, porque es el éxito. Te voy a hacer la última preguntita rapidito. ¿Cada cuánto tiempo debe visitar al nutricionista el paciente renal? Esa pregunta es básica, porque es dinámico el manejo del paciente, ¿no? En los estadios iniciales probablemente cada 2 o 3 meses podría estar bien, una vez que ya está controlado, y más adelante más seguido, ¿no? Porque la dieta tiene muchísimo que ver en que la evolución de su enfermedad renal sea más lenta, más manejable, ¿no? ¿Cómo no? Marita, te agradezco muchísimo, qué gusto verte por acá, gracias por darnos estos alcances que son tan valiosos para las personas, sobre todo para las familias que tienen que atender a un paciente renal. Gracias por acompañarnos. Ha sido Marita Parodi, nutricionista, hablando con nosotros sobre la dieta del paciente renal. Nos vamos rapidito a una pausa y venimos con lo último del consultorio de La Buena Vida el día de hoy.